estimado Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, qué gusto en saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, David. El gusto es mío estar en tu espacio y con tu auditorio. Oye, adivina cuál es el primer tema del que quiero hablar. De esta semana creo que el retorno de capitales es un buen tema. Ese es mi tema, porque además yo sí me siento como el papá de ese programa, que yo creo que es sin duda el programa de repatriación de capitales, corrígeme si me equivoco, más exitoso en la historia del país. Sin duda. En los últimos años no ha habido un proceso de repatriación de capitales tan amplio y tan profundo como el que se llevó a cabo este año y que está próximo a vencer. El día de mañana se vence el plazo, pero con resultados muy positivos. Yo casi te diría que si sumas todos los programas anteriores en contra de sigue siendo más grande ¿no? Sí. Sobre todo los de los últimos años no tuvieron tanto éxito como el de este año, sobre todo por el tipo de condiciones que se establecieron. En este caso, tanto las condiciones de tasa como de facilidades para poder llevar a cabo el proceso de repatriación lo hizo muy atractivo y los resultados ya los estamos observando con los montos que han regresado hasta el día de hoy. ¿Cuánto ha regresado hasta hoy? ¿Cuánto dinero ha regresado? Y sería bueno ponerlo en frente a la expectativa que se tenía a principios de año que se anunció este programa. Sí, mira, al 15 de octubre, que es el último dato que tenemos registrado, han regresado 329,000 millones de pesos que han significado una recaudación de 17,148 millones de pesos. En su momento, cuando se lanzó este programa, como tú recordarás y como tú lo mencionaste en su momento, México enfrentaba un panorama muy complejo, de gran incertidumbre para este año, y se buscaron medidas que alentaran la inversión, la creación de empleos. Y si bien es cierto que había habido algunas experiencias en otros países donde los resultados habían sido mixtos, por ejemplo, Colombia había lanzado un programa que logró atraer como medio punto del PIB aproximadamente, el PIB de Colombia. Había habido algunos otros, como en el caso de Brasil, que habían obtenido más del 1% del PIB en sus programas, pero había habido otros que ni siquiera habían pintado. En su momento, el Consejo Coordinador Empresarial arrojó una cifra que estimaba que podrían ser alrededor de 10,000 millones de dólares, los que podrían regresar, es decir, 180,000 millones de pesos. En aquel entonces se veía como una cifra muy optimista, que alcanzarla podría ser difícil, y por lo tanto las estimaciones de la Secretaría de Hacienda siempre fueron más conservadoras. Ya a lo largo del tiempo y después de un gran esfuerzo ahí de comunicación y de convencimiento con todos los sectores que pudieran estar interesados, se fue avanzando, fue adquiriendo credibilidad, fue adquiriendo un mayor conocimiento, de tal suerte que en los últimos años creció de manera muy importante, que llevó a la decisión de prorrogarlo por 3 meses. Originalmente era por 6 meses, vencía en julio, se prorrogaron otros 3 meses y incluso en estos 3 meses siguió fluyendo de manera muy importante los capitales de regreso a nuestro país, lo cual representa una señal de confianza respecto de las perspectivas económicas para los próximos meses y los próximos años. Yo te diría que tomó incluso velocidad en los últimos meses, ¿no? En los últimos 3 meses tomó incluso velocidad, ¿no? Sin duda. Los primeros 3 meses de enero a marzo, abril prácticamente no había retornado nada. En los 3 meses siguientes, hacia junio, pues creció de manera importante, llegamos como a 170,000 millones de pesos, que consideramos ya una cifra muy importante, pero de ahí a la fecha prácticamente se duplicó, y en los últimos 15 días se recibieron más de 100,000 millones de pesos, lo cual te dice que sí, hacia el final siguió generando todavía un gran interés y muy buenos resultados. ¿Cuál dirías que es la clave del éxito de este programa? Porque es un programa que, a no dudar, es exitosísimo. El factor
factor principal, el número uno, es la confianza de los mexicanos que tenían recursos invertidos en el extranjero y que están dispuestos a comprometerlos a inversiones en nuestro país por un periodo no menor a 2 años. Es decir, la gente que está regresando su capital para poder tener acceso al beneficio tiene que comprometerse a tenerlo invertido en México, cuando menos en los próximos 2 años, lo cual quiere decir que anticipan un buen escenario económico para generar inversiones atractivas con su capital. El segundo factor, yo creo que tiene que ver con la entrada en vigor del intercambio automático de información financiera. Desde el 2014 se ha venido trabajando en el seno de la OECD para que muchos países podamos intercambiar de manera automática información financiera para efectos fiscales. Y este año, este proceso que inició en el 2014 finalmente se materializó este año y en el 31 de septiembre recibimos información de 36 países y teniendo pendiente de recibir de otros 13 países, donde estamos recibiendo información de países como España, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Noruega, los Países Bajos, que nos permite tener visibilidad respecto de las inversiones de mexicanos en el extranjero que pudieran tener algún tipo de omisión fiscal. Entonces, el hecho de tener esa información, sin duda, es otro factor que puede explicar el éxito. Y el tercero tiene que ver con el diseño del programa. El hecho de ser un programa con una tasa muy atractiva, del 8% sobre el monto repatriado que no hubiera todavía cubierto el pago de los impuestos, y que fuera muy sencillo el proceso para acreditarlo. Lo único que tenías que hacer era hacer la transferencia en México y hacer una declaración informativa donde mencionaras cuál fue el monto, dónde fue depositado y con eso pagar el 8% del monto correspondiente. Entonces, sería confianza, mayores medidas de control y fiscalización y facilidad para llevar a cabo el proceso de repatriación. Yo creo que fue muy exitoso. Y en general, ¿cómo va la recaudación, Osvaldo? ¿Cómo ha venido creciendo la recaudación, la incorporación de nuevos contribuyentes a lo largo de todo este año? En ambos indicadores los resultados son muy positivos. Por el lado de la base de contribuyentes, en el mes de septiembre ya rebasamos los 62 millones de contribuyentes, que representan más del 100% de la población económicamente activa. Esto nos coloca en estándares muy cercanos a los del promedio de la OECD, con lo cual cada vez la base se amplía, que era un reto estructural en nuestro país y que día con día se sigue fortaleciendo. Yo creo que esa es una cifra muy positiva. Y respecto de la recaudación, al mes de septiembre, en el acumulado, si no contamos el IEPS de gasolinas, que ha tenido un comportamiento menor a las metas, tenemos un crecimiento del 4% real, que es un crecimiento por encima de la economía, con lo cual se explica pues, porque se ha ido abatiendo la evasión y porque los niveles de cumplimiento pues cada vez son más alentadores, más sólidos. Tanto el IS, el impuesto sobre la renta, como el IVA, los dos traen crecimientos positivos por arriba incluso de la meta. Al día de hoy la recaudación anda por arriba de la meta en 80,000 millones de pesos, lo cual nos coloca en una línea para poder cumplir con los compromisos con las metas de balance de cierre para este ejercicio. ¿Cómo mantener el paso? ¿Cómo hacer que esta recaudación que crece, si la economía crece al 2 y la recaudación está creciendo al 4, está creciendo prácticamente al doble, 2.1, 2.2, 2.3? ¿Cómo mantener el paso, Osvaldo?
Los avances que ha tenido la administración tributaria en nuestro país están cimentados en la tecnología. Cada vez tenemos acceso a mejor información y la tenemos de manera más oportuna. Con esto podemos hacer fundamentalmente dos cosas. Una es facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones y que por lo tanto el cumplimiento voluntario sea cada vez más alto, y de esta manera evitar que no se cumpla con las obligaciones pues porque es muy complicado o porque distrae a los contribuyentes de su actividad fundamental, y ahí creemos que se ha avanzado y que todavía podemos seguir avanzando a partir de la información que nos genera la factura electrónica. Y la misma factura electrónica y esta información nos permite ser cada vez más efectivos en los procesos de fiscalización. Cada vez es más sencillo de manera casi en tiempo real, identificar desviaciones en el comportamiento fiscal de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la factura electrónica podemos saber si el contribuyente nos está declarando y pagando la parte que efectivamente corresponde a su actividad, al volumen de su actividad económica. Y eso nos permite no solamente ser más asertivos, pero también ser menos invasivos, porque con esto no necesitamos hacer una auditoría que normalmente le consume mucho tiempo al contribuyente, sino con cartas de invitación o con procesos relativamente más sencillos, comunicarle al contribuyente posibles inconsistencias y que lo único que requiere pues, es corregirlas y de esta manera mantenerse al corriente y evitar posibles contratiempos hacia adelante, multas y recargos por auditorías que se estarían llevando a cabo quizá 3 o 4 años después de que se cerró el ejercicio fiscal. Yo creo que esas dos son las claves que tenemos hacia adelante. Tenemos que consolidar el proceso tecnológico que nos permita seguir facilitando y mejorando el control de las obligaciones de los contribuyentes. Mi querido Osvaldo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, David. Fue un gusto estar contigo. Siempre es un gusto. Hasta luego.